buenas noches en este hermoso día. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, radioescuchas que nos están sintonizando y que nos están siguiendo por internet. Es una alegría poder nuevamente estar aquí en su programa, Una vida sobrenatural. Y bueno, pues hoy nos toca turno a nosotros en el Ministerio Cristo Viene. Y bueno, este programa, nuestro titular es nuestro pastor Rubén Azamar. Esperamos que también él nos esté sintonizando y le enviamos un saludo. Y bien, también me quiero presentar, mi nombre es Víctor Espinosa, formamos parte de este ministerio y bueno, les vamos a estar acompañando por estas 2 horas de aquí hasta las 10 de la noche y esperamos contar con su atención, que ustedes nos puedan sintonizar, nos puedan seguir. Traemos una temática, parece para nosotros muy importante porque está basada en la palabra del Señor. Y bueno, nosotros queremos también presentar a nuestras hermanas que nos van a estar hoy acompañando en esta temática. Y bueno, ellas se van a presentar y pues dejamos el lugar a cada una. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos permite y vamos a tener esta hermosa temática. Mi nombre es Ana Laura Castro y síganos. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Araceli y pues en este lapso de tiempo espero que nos acompañe y bueno, que aún reciba de la palabra. Que el Señor le bendiga. Bien, y nosotros estamos también esperando sus llamadas, esperando sus mensajes vía WhatsApp. Nosotros queremos ser de bendición para usted. Si usted tiene alguna necesidad en casa, del tipo que sea, nosotros estaremos pidiendo a nuestro Dios que obre en su vida. Si usted quiere enviar sus peticiones, si usted quiere enviar sus necesidades aquí a esta cabina, le voy a proporcionar el número fijo aquí en cabina, pero también el número en el cual usted nos puede enviar sus mensajes de WhatsApp. Y nuestro teléfono en cabina es el 5932 9128. 5932 9128. Y bueno, también quiero enviarle el número para que usted nos envíe sus mensajes vía WhatsApp. Es el 55 45 70 05 01. Y usted nos puede enviar sus peticiones, sus saludos y con gusto nosotros le vamos a estar atendiendo y con alegría también, pues nosotros vamos a estar haciendo llegar cada uno de sus saludos. Y bueno, para que usted vaya atendiendo el tema que nosotros hoy queremos compartirle, reconciliados con Dios y con los hombres. Creo que este tema es importante. Mire, porque estamos ya a punto de terminar, estamos a unos días de que concluya este año 2019 y sin lugar a dudas nosotros tenemos a lo mejor algo que arreglar, tenemos algo que poner en bien, estar en paz, no solamente porque se vaya a terminar este año, sino porque realmente tenemos que estar bien con nuestros semejantes, con nuestros familiares. Y si usted siente que puede reconciliarse, que tiene algo que arreglar en familia, no sé, con sus amigos, compañeros de trabajo, aún con los hermanos de la fe, pues yo creo que es el momento, ¿no? Que usted reflexione en esta palabra que vamos a estar compartiendo y la pueda usted llevar a la práctica, tal vez hoy, mañana o en estos días, y bueno, usted pueda sentir libertad para poder acercarse a aquellas personas que tal vez usted tenga que arreglar o solucionar algún detalle o algo que sea importante y que esté estorbando a veces a nuestra vida espiritual, aunque nos quite la paz. Y bueno, nosotros queremos basarnos en Efesios capítulo 2, pero a mí me pareció importante leer este versículo que está en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 29, el cual dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire usted que este versículo es de nuestro Señor Jesucristo, son palabras de Él, y la palabra en este versículo solamente tomamos para apoyarnos en las palabras de Jesús a la invitación que nos hace.
que nosotros debemos aprender de su humildad, de esa mansedumbre. Y bueno, él nunca tuvo algo hacia su semejante. Claro, se molestó, se incomodó en algunos momentos, pero nunca lo hizo para quedar con algún resentimiento, con algo que le estuviera inquietando. Y esa humildad nosotros tenemos que también llevarla a la práctica, tenemos que echar mano de esa humildad como ejemplo, el cual tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy creo que es momento de que nosotros tomemos de esta palabra. Y bueno, segunda carta a los Corintios, a capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y hoy, bueno, este versículo también es importante porque, bueno, Dios nos reconcilió, bueno, de una forma especial. ¿De qué manera? Enviando a su Hijo al mundo. Y Él fue el que permitió que nosotros pudiéramos tener ese acercamiento a nuestro Padre Celestial. Y bueno, ahora poder acercarnos confiadamente. Y bueno, nuestra temática dice que reconciliándonos con Dios y con los hombres. Así es que aún a veces nosotros sabemos que hay algo que arreglar con Dios. Si tú tienes también en tu corazón algo que hacer en cuanto a esta palabra, tienes algo que arreglar con Dios, bueno, dice la palabra, venid a mí. Y Él nos hace esta palabra, esta invitación, y pues nosotros podemos acudir a Él confiadamente. Y bueno, yo le voy a dejar el lugar a nuestra hermana Araceli. Ella nos va a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y bueno, después vamos a estar introduciéndonos ya totalmente a esta temática. Bueno, la palabra del Señor dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que está ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bien, nuestra hermana nos ha dado la oportunidad de escuchar esta hermosa porción bíblica y nos la ha leído. Y bueno, nosotros nos hemos basado, esta es nuestra base bíblica para esta enseñanza, esta temática. Y bueno, como introducción, yo puedo decirle que a través de toda la historia de la humanidad se ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, ni tampoco libre, ni tranquila. El hombre mismo, por más esfuerzos que haga por cambiar o mejorar lo que quiere o su condición humana, pues no lo puede conseguir, ya que nosotros como humanos tenemos muchas limitaciones. Y bueno, nosotros, aunque busquemos métodos, aunque busquemos sistemas, yo quiero decirle que necesitamos siempre de la ayuda de Dios. Bueno, con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje de Efesios. Yo quiero decirle, querido hermano y amigo que nos escucha, usted que nos está siguiendo por internet, yo le puedo decir que esta palabra me impactó hace 3 días, fue una palabra de bendición. Y bueno, cuando ya la escuché dije, wow, qué hermosa palabra, ¿no? Tocó mi vida. Y bueno, en esta temática pues hoy estamos trabajando y creo que viene a bien. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer cuál era nuestra condición, cuál era tu condición y cuál es la mía. Y hoy nosotros podemos introducirnos en esta temática, tener
reflexión profunda de esta palabra y sabes, nosotros hoy seremos bendecidos. Espero que tu corazón esté dispuesto y tú puedas hoy ser bendecido. Primero, pues nos conducirá hasta las profundidades de la realidad acerca de la condición del hombre. ¿Por qué? Mire, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que era nuestra condición. Estábamos muertos y esa era nuestra condición, una condición tal vez catastrófica, una condición en la cual no había una esperanza. Y luego dice que nos llevará a las alturas de la gloria de Dios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay que aclarar algo, sin merecerlo. Ustedes, yo mismo, la humanidad entera, hemos estado en esa condición, en lo que mencionamos primero, en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra del Señor dice que a través de Cristo nosotros podemos llegar a las alturas de la gloria de Dios y lo más importante que nos hace estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, el pasaje en la Biblia nos mostrará lo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por gracia de Dios. Usted puede realmente tomar esta palabra y nosotros podemos entender que nuestra naturaleza era esa. Estábamos excluidos de la gloria de Dios, pero cuando Cristo llega a tu vida, cuando Cristo transforma un hogar, una familia, bueno, todo lo hace por gracia. Y la gracia pues es un don inmerecido. Y bueno, el capítulo 1 de Efesios, del capítulo 1, versículo 15 al 23, Pablo había estado orando por sus lectores, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que de esta forma pudieran llegar a entender las riquezas de la herencia que les esperaba en el cielo. Y vemos cómo es que Pablo siempre estuvo preocupado porque la iglesia estuviese preparada, siempre la iglesia fuera una iglesia preparada, una iglesia que estuviera segura de poder estar un día en el cielo, en esas riquezas que Dios preparó para nosotros y que a través de Cristo Jesús las podemos también alcanzar. Y también la supereminente grandeza de su poder que estaba a su disposición y de la que Dios había hecho una demostración histórica al levantar a su Hijo de entre los muertos y exaltarlo. Yo espero que usted vaya tomando atención en la palabra, porque dice la palabra que nosotros vemos aquí la demostración, que el Hijo, mire, fue levantado de entre los muertos y fue exaltado sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dice la palabra también, sino también en el venidero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es escuchar esto, ¿no? Que no hay otro nombre como Él, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cuando llegamos al capítulo 2, vamos a encontrar que este triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte es compartido con todos aquellos que creen en Él. Sí, como lo oímos, o sea, debemos de creer en Jesús. Y bueno, nosotros tenemos ese privilegio porque se nos comparte ese amor, ese triunfo glorioso de nuestro Padre a través de Cristo. Y dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Qué maravilla, querido hermano, querido radioescucha, que usted y yo sepamos que estando muertos, alguien se interesó por nosotros cuando nosotros habíamos sido infractores, cuando nosotros habíamos hecho tantas cosas que ofendían a Dios, que eran pecado y nos alejaron del amor de Dios. Ahora, vamos a ver lo que somos por naturaleza, pero creo que corresponde lugar a nuestra hermana Laura, que ella nos va a compartir esta porción. Y yo espero que usted vaya recibiendo la palabra y la esté disfrutando. Amén. Vamos a ver un poco acerca de lo que somos por naturaleza. El apóstol comienza haciendo una descripción real de la condición humana adaptada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres. Estabais muertos, está hablando en plural. Vamos allá en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También todos nosotros, lo mismo que los demás.
En Efesios 2:3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo no estábamos excluidos. Está hablando de una manera plural. En los 3 primeros capítulos de Romanos, Pablo desarrolla el mismo argumento para concluir que tanto los paganos como los judíos y finalmente toda la humanidad son culpables ante Dios por sus pecados, por la mala manera de vivir. Por supuesto, muchas personas discuten esta realidad que Dios ha dejado escrito en su palabra como una realidad del hombre. Algunos estarían dispuestos a admitir que hay algunas áreas de nuestras vidas que necesitan de ciertos cambios, pero de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que los coloca como muertos. Sin posibilidad de recuperación, no se ven tan mal a sí mismos. Aquí realmente vemos cómo la palabra nos dice, ninguno estaría dispuesto a hacerse un diagnóstico, ir al médico, ir a un lugar y te digan, estás muerto cuando tú sientes, respiras, estás viendo a las demás personas. Pero aquí nos está hablando que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Aún habla aquí la palabra, éramos hijos de ira. Y vemos aquí nuestra necesidad de un Salvador, necesidad de que nosotros estuviéramos vivos. Y vemos aquí cómo es que otros siguen imaginando que el hombre tiene un buen corazón y que para tal caso hay que hacer algo para que brote y se manifieste. Sugieren que con mejores leyes sociales, mayor bienestar y educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad justa. Vemos cómo hoy en día hay muchas reformas, hay muchas cosas que nos llaman nuestra atención para que el hombre pueda tener una vida diferente, que pueda tener un raciocinio diferente. Aún el mismo hombre dice que el ser humano teniendo educación va a ser transformado, va a ser cambiado. Pero vemos aquí cómo hay que dice, ¿no? Tener leyes sociales, tener una mayor educación, ser un buen ser humano. Sin embargo, no tan solo es ser un buen ser humano, sino que necesitamos de un Salvador, necesitamos de alguien. Pero el problema de no tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación del hombre le lleva una y otra vez a tomar medidas para solucionarlo, que se muestran completamente inadecuadas e ineficientes. Creo que es necesario que podamos tener un control acerca de esto para que podamos sugerir y ver qué manera. Muchas veces buscamos alternativas, pero la palabra de hoy nos está hablando que debemos de buscar una reconciliación con Dios y con los hombres. Y bueno, lo que dice nuestra hermana es correcto, ¿no? Porque el problema, de acuerdo a lo que ella comentó, un diagnóstico. El diagnóstico creo que no es de hoy poco, de ahora a poco, de hace unos días, de hace unos años. El problema viene desde el primer hombre y la primera mujer, ¿no? Cuando ellos fueron desobedientes, cuando ellos no obedecieron a nuestro Dios, y bueno, eso los apartó de la gloria, los apartó de la presencia de Dios. Y a través de todas las civilizaciones, de todas las culturas, de todos los tiempos, encontramos que esto se ha convertido en una enfermedad. Cuando hablamos de diagnóstico, pensamos luego, imaginamos qué es lo que ocurre, ¿no? El diagnóstico, cuando usted va al médico, pues usted quisiera que siempre fuera favorable, y decir y pensar que con un tratamiento mínimo, con un tratamiento se puede quitar alguna enfermedad. Y hay algunas que sí, hay algunas bacterias, algunos virus que se tratan con un problema, con un tratamiento, y el problema se desvanece. Pero hay otras que necesitan un tratamiento más profundo. Pero lo más triste de un diagnóstico es cuando a alguien le dicen que ya no hay esperanza. Y bueno, una enfermedad radical requiere un remedio radical. Y mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales y ineficaces. Y esta es una realidad. Ponemos un remedio, no funciona. Usamos una alternativa, no funciona.
Y bueno, la enfermedad de la cual hoy estamos hablando no es una enfermedad física. Estamos hablando de una enfermedad espiritual, la cual no permite que nosotros podamos acercarnos al que nos puede dar la sanidad. Y no es porque Él no quiera, y no es porque la solución radical que está en Jesús, no es porque no podamos echar mano de ella, sino porque a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos o estuvimos muertos en nuestros pecados y en esos delitos. Y por supuesto que una mejor educación es muy deseable, igual que las leyes más justas y que sean administradas con justicia, pero por ello no podrá rescatar al ser humano de su estado de muerte espiritual. Y estamos hablando de un estado de muerte espiritual cuando la humanidad, cuando la sociedad se ha olvidado de que hay una esperanza, de que hay una solución para aquellos que están en esa condición, una condición trágica, hablando espiritualmente muertos. Pero hay una hermosa esperanza, la cual es la solución. El medicamento es radical, se llama Jesús. Y como número 1 estábamos muertos. Nuestra hermana Araceli, ella nos quiere compartir esta porción. Estábamos muertos. Y bueno, ella nos va a dar lo que continúa. Bueno, cuando hablamos de estar muertos, no nos referimos a una muerte física, más bien nos referimos a algo más espiritual. Y bueno, esto quiere decir que estamos separados de Dios. Esto queda bien ilustrado con la palabra del hijo pródigo. Cuando en su regreso el padre le dice, este era muerto y ha revivido. Y lo podemos ver ahí en Lucas 15:32, que dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. La fuente de vida verdadera es Dios. Por lo tanto, estar sin Él es estar muertos o ajenos a la vida de Dios. Antes teníamos una vida, bueno, para los que aún, bueno, se acaban de congregar o están empezando en el camino, tenemos una vida pues ajena, ¿no? Entonces pues queríamos salir o teníamos más compromisos, pero ahora nosotros que hemos conocido y hemos aceptado, podemos ver que ahora estamos junto con Dios, ya no estamos más separados. Y podemos ver en Efesios 4:18 que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, la causa de esta muerte es debido a nuestros delitos y pecados. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. O bueno, como muchos lo conocen, romper alguna ley. Por otro lado, pecado tiene que ver con no dar en el blanco o no alcanzar la medida. Cuando juntamos las dos palabras, vemos que Dios nos ve como rebeldes, desobedientes y en fracaso. Y por supuesto, un diagnóstico como este no es fácil de aceptar. A muchos no les es conveniente o más bien no les gusta que les digan que su vida es un fracaso o que no están en el camino correcto porque tal vez no lo aceptan, pero aún así Dios ve eso en nosotros, en nuestra vida podría decirse pagana, y pues vemos que nosotros no lo queremos aceptar, nosotros no queremos que nos definan de esa manera, porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos. A veces tenemos mucha confianza en nosotros que hace que cuando escuchas alguna palabra de estas, pues te hace bajar tu ánimo, te hace que pues que dejes de confiar en ti mismo y ya no te permite avanzar. Pero pues depende de cómo lo tomes. Por otro lado, cuando miramos a nuestro alrededor, el diagnóstico de Pablo no parece coincidir con la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta difícil pensar que un intelectual ateo con una mente despierte a este mundo, con una mente despierta a este muerto, o un ágil futbolista o una estrella de cine con una personalidad arrolladora estén igualmente muertos. Pero la esfera más importante del ser humano y a la que Dios se refiere en su palabra no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino nos habla del espíritu. Y aquí
tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, que dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado siempre trae como compañía inevitablemente la muerte. Cuando nosotros vivimos en pecado, automáticamente estamos muertos en espíritu, y con la comunión que habíamos tenido con Dios se rompe, o puede llegarse a romper a causa del pecado. Pero en realidad podremos decir que somos muertos vivientes. Si vivimos en el pecado, somos muertos vivientes. Ya no hay una solución adecuada para el problema, y ahí tenemos que buscarla. Es necesario que previamente tomemos la conciencia y que tomemos la seriedad y de la tragedia de la humanidad caída. El ser humano fue creado por Dios y para Dios, y ahora está intentando vivir sin Dios. Esto no es posible porque nosotros hemos, de cierta manera, hermanos, si usted está pasando por alguna dificultad, usted sabe que tal vez no es fácil, pero que con la ayuda de Dios puede hacerlo. Y sabemos que si no vivimos con Dios, si no lo tenemos en nuestro corazón y lo ponemos en nuestros planes, podemos fracasar, y aún podemos vivir en una vida llena de pecado y aún de muerte espiritual. Y es cierto lo que nos comenta nuestra hermana Araceli, porque cuando ella hace mención acerca de que hay personas que tienen una mente brillante, una mente despierta, o podemos también pensar en gente muy reconocida en los medios mundialmente, hablando tal vez de una persona que es un futbolista, una estrella de cine. Bueno, ellos pueden tener mucha influencia, pueden tener mucho conocimiento, pueden ser gente que, bueno, sea la que atraiga siempre las cámaras, la que atraiga la atención de la humanidad, pero sabe, aún esas personas sin Dios, estando en una condición de delito, en una condición de pecado, bueno, igualmente ellos pueden estar de pie, pueden ser los más reconocidos, pero también están muertos hablando espiritualmente. Y eso es cierto. Entonces nosotros debemos de buscar una solución adecuada para este problema. Y es necesario, como dice nuestra hermana Araceli, pues nosotros previamente tener la conciencia de esta tragedia que está viviendo la humanidad, y que aunque la humanidad crea que está disfrutando, crea que está viva y que está viviendo lo mejor, pues yo pienso que a veces debemos de reflexionar, porque lo mejor es estar bien con el Señor, dejar todas esas transgresiones, todo aquello que ofende a Él, y bueno, que nos aparta cuando estamos viviendo de esa manera. Pero cuando usted y yo nos acercamos a ese Dios, porque hemos decidido dejar todo aquello para tomar vida espiritualmente, para tener un contacto, una comunión con Él, pues eso nos va a llevar a vivir sin complicaciones. Mas sabemos que viviendo sin Dios es imposible vivir tanto aquí en la tierra como en lo que Él nos ha prometido. Y bueno, también la porción que hemos leído dice que estábamos esclavizados. ¿Y a qué estábamos esclavizados? Cuando Pablo dice que andábamos en nuestros delitos y pecados, está describiendo una forma de comportamiento o un modo de vida. Y la triste realidad es que en ella no había libertad. No había libertad. Y bueno, mi hermana Laura, pues ella puede compartirnos, mi esposa puede decirnos, ¿no?, acerca de este tema. Estábamos esclavizados. Así es, vamos a estar viendo, estábamos esclavizados, que es el punto 2, y vamos a ver cuáles serán estas fuerzas que mantienen al hombre caído en cautividad. Vamos a ver en Efesios 2:2 que nos dice la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces estamos viendo que ¿cuáles son esas fuerzas que mantienen al hombre caído en cautividad? Pues podemos ver como número 1 la corriente de este mundo.
Con esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios que ha dejado los valores del reino de Dios y da culto al materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, pero se encuentra ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura del ocio, por la televisión, medios electrónicos y tantos distractores que tenemos. Creo que esta manera que ha tenido al hombre en cautiverio y que hemos puesto como inciso a las corrientes de este mundo, creo que realmente a nuestra vida nos han hecho un daño cuando queremos vivir sin Dios, cuando estamos apartados del camino de Dios, cuando queremos regirnos bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestro propio pensamiento. Aún vemos, ¿no?, un pueblo israelita, podemos ponerlo por ejemplo, cuando el pueblo era teocrático, cuando era regido por Dios, cuando Dios daba los mandamientos, cuando Dios daba esas leyes, cuando Dios daba esos mandamientos. Sin embargo, cuando se acercaron a Samuel y le decían, ya no queremos un rey, queremos tener a alguien que nos gobierne, queremos ser como los demás pueblos, queremos tener esa alguien que nos reine. Y aún Samuel se entristeció en su corazón y fue ante Dios y diciendo, mira lo que el pueblo dice, mira lo que están. Y aún el Señor le dijo, mira, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí. Y cómo es que ellos tenían este pensamiento de querer a alguien que los gobernara, de tener a alguien que aún les mandara, ¿no? Aún Samuel les decía, bueno, ahora van a comer de lo que tú has sembrado, van a pedirte esto, no importa lo que ellos pidan, pero nosotros queremos un rey como los demás pueblos. Ahora se vuelve un pueblo gobernado por reyes. Y vemos aquí, entonces ellos empiezan a hacer, aun cuando estaban los jueces, cada quien de ellos hacía lo que bien le parecía. Cuando nosotros estamos en la corriente de este mundo, nosotros nos dejamos mover, nosotros nos dejamos guiar, como decíamos aquí, tal vez por el ocio, el estar, no tener algo que hacer, el buscar a través de los medios de comunicación, aún como joven, como persona adulta, el tener un medio electrónico en nuestras manos, cuando decimos voy a buscar esto, y dices voy a buscarlo rápido, y cuando te das cuenta ya estuviste ahí media hora, 45 minutos, una hora. Aun cuando dices voy a saludar a algún familiar, voy a saludar a alguien, y cuando te diste cuenta ya abarcaste más tiempo de lo que tú deseabas. Y estamos en la corriente de este mundo. Pero si nosotros hemos escuchado, hay un pez que lucha en contra de la corriente. ¿Y ese pez cuál es? El salmón, ¿verdad? Ese pez que lucha en contra de la corriente. Debemos de ser como este pez, como este pececito, luchar en contra de la corriente. Y aun aunque la gente nos diga, pero ¿tú qué estás haciendo? El camino es hacia allá. No, ese camino no es para mí. Yo tengo que ir en contra de la corriente. Aun pese las críticas, las murmuraciones, el que nos juzguen, nosotros debemos de ser cambiados. Esas fuerzas que mantienen al hombre caído en cautividad, debemos de cambiarla, debemos de transformarla. Y vemos ahí, decía otro punto, inciso B, el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es ese príncipe de la potestad del aire? Pues es Satanás, es el diablo. La frase nos indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre los principados y potestades, y también tiene el control de los hijos de desobediencia, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. Vemos aquí ciertamente cómo es que estas potestades, estos principados que gobiernan el aire, también tienen el control en los hijos ¿de quién? De desobediencia, no en los hijos de Dios, no en los hijos que tenemos a un Padre eterno, no sobre los hijos que hemos creído en un Dios de poder, en un Dios que gobierna, en aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, sino a estos que dice que son hijos de desobediencia. Entonces, ¿quiénes serán aquellos hijos de desobediencia? Los que están entre la corriente del mundo, los que no han buscado al Señor, los que no han querido aún someterse a la voluntad de lo que el Señor está pidiendo de nuestras vidas. Desgraciadamente hoy en día queremos más libertad, queremos conocer aún los jóvenes, y a él le dices vamos a la iglesia, ¿prefieres ir a la iglesia o vamos a ver la tele?
¿Qué va a decir aquel joven? No, pues vamos a ver la tele, ¿no? Vamos a aprender, no sé, vamos a ver tal película, vamos a hacer. No es buscar a Dios, su prioridad no es Dios. Sin embargo, debemos de luchar, debemos de buscar la manera de obtener, de poder buscar que ese príncipe de la potestad del aire no opere en los hijos. Aún en nuestros hijos, aún vemos que nosotros como padres debemos de tomar autoridad que el Señor nos ha dado, debemos de buscar agradar al Señor. Aún nuevamente vemos ahí en Efesios 2:3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos ahí entonces como inciso C, los deseos de nuestra carne son los que es una de las fuerzas que mantienen al hombre caído en cautividad. Los deseos de nuestra carne. Por supuesto, en este contexto, el término carne se refiere a la naturaleza humana caída. No debemos pensar que algunos deseos de nuestro cuerpo, como el comer, dormir u otras cosas, pero nuestra naturaleza caída puede convertirlas en algo malo. Por ejemplo, el deseo de comer, si queremos estar comiendo excesivamente, ¿cómo le llamamos? Glotonería. Al dormir, dice los jóvenes, no es que yo estoy en pleno crecimiento, ¿no? Los adolescentes, los niños. Sin embargo, el dormir de más ya es pereza. O el apetito sexual se puede convertir en lujuria. Pero los deseos de la carne de los que Pablo trata aquí no son exclusivamente aquellos relacionados con el cuerpo, también incluyen el orgullo, intelectualidad, la arrogancia, la envidia, la venganza y sobre todo el rechazo de la verdad de Dios. Creo que este es un aspecto muy importante, ¿no? Aquellas personas que quieren rechazar la verdad. Y aún Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuánta gente hemos salido, hemos hablado la palabra, hemos testificado las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y sin embargo la gente se rehúsa a poder escuchar, se rehúsa, la gente quiere seguir en ese mismo camino, quiere buscar la gente agradar? Pero vemos aquí como esos deseos, aún el orgullo, el querer ser más que otras personas, decir yo puedo, yo soy esto, la intelectualidad. No es malo que te prepares, joven, no es malo que busques obtener una carrera, una licenciatura, una maestría, pero cuando tu ego, cuando tu yo dices por mis fuerzas, es por lo que yo he logrado, es cuando estás equivocado. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es por Dios. La arrogancia, la envidia, la venganza, son cosas que no podemos tener nosotros como hijos de Dios. Pero no podemos culpar enteramente nuestra situación de esclavitud al mundo, que como estábamos viendo, el seguirlas al mundo, al diablo y nuestra carne. Sin embargo, nosotros somos principales culpables. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? Nosotros mismos, nuestra carne. Porque a sabiendas y voluntariamente nos habíamos rebelado contra la autoridad de Dios y así nos convertimos en hijos de desobediencia. Cuando nosotros no queremos hacer lo que la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros mismos nos rebelamos, cuando el Señor nos dice, buscadme y viviréis, cuando el Señor nos dice que aún nosotros tenemos que buscarle en todo tiempo, dice orad sin cesar, y nosotros nos alejamos, nosotros no buscamos del Señor, es necesario que nosotros podamos comprender y que si aún yo creo que en cualquier etapa de nuestra vida hay pruebas, hay luchas, hay necesidades, pero creo que hay cosas que alejan de la voluntad de Dios, pero es tiempo que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero ser más un hijo de desobediencia, yo quiero ser un hijo que te honre, un hijo que te ame, un hijo que pueda hacer las cosas como tú anhelas, un hijo que alegre tu corazón, un hijo que haga la voluntad que quiere el Padre, y es necesario que nosotros, no importa la edad que tengas, ahí donde tú nos estás escuchando, tú le digas al Señor, Señor, ayúdame, necesito moldear mi carácter, necesito moldear mi manera de pensar, y debemos de hacer lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y bueno, dice
una sierva de Dios, ay, 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 cuando está predicando, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, y es porque en realidad, pues tenemos que hacer conciencia, tenemos que reflexionar. Estábamos muertos, estábamos excluidos por la causa de nuestros delitos y pecados. Mire, creo que hay muchas fuerzas que mantienen al hombre caído y está en cautividad. Y esto lo abarca en todas las esferas y en todas las clases sociales. Nosotros vemos cómo es que la gente no puede salir de ahí. Pablo sabía que los delitos y los pecados son los que excluyen al hombre de la presencia, de la cercanía a Dios. Y bueno, nosotros debemos de tener que entender que debe de haber un modo de vida diferente. Y si usted que nos escucha dice, bueno, es que yo quiero tener un modo de vida diferente, bueno, usted no tiene que recurrir ya a ninguna otra práctica, no tiene que ir a buscar una terapia, no buscar no sé, otra solución, un plan, una estrategia. Yo creo que cada uno de nosotros podemos ir a buscar la libertad. Y esa libertad, bueno, la palabra del Señor nos dice que nosotros ahora tenemos vida y vida en Cristo Jesús. No podemos quedarnos así. Mire, yo es por eso que me viene a la mente cuántas veces nosotros hemos querido avanzar en las diferentes cuestiones, en las diferentes áreas, en los cargos que cada uno de nosotros tenemos, hablando en lo que corresponde o en lo que tiene lugar al servir a Dios en la iglesia. Si tú eres cristiano y sabes que a veces estás siendo limitado, no puedes avanzar, bueno, deberíamos de echar un vistazo, tal vez estemos siendo esclavizados y no meramente porque estemos bajo la esclavitud del diablo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Sino más bien nosotros mismos a veces nos esclavizamos en las ocupaciones. Pero creo que podemos también un poco ir más allá cuando vemos acerca de lo familiar. ¿Cómo estás tú, no? ¿Qué tanta libertad tienes para disfrutar a los tuyos? ¿Qué tanta libertad tienes para convivir en casa con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tal vez tus nietos, los familiares? No lo sé. Pero yo quiero decirte que sí hay una forma, ¿no? Hay una forma en la cual nosotros podemos vivir y es en una forma diferente en la cual nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor y no ser hijos de desobediencia, como dice la palabra. Y nosotros estamos viendo este tema, esta temática, en la cual nos habla y dice reconciliándonos con Dios y con los hombres. ¿Por qué a veces no podemos acercarnos a pedir perdón? ¿Por qué a veces no podemos reconciliarnos con los demás? Mire, porque hay ahí algo que está estorbando. Porque estamos siendo esclavizados al orgullo. Estamos siendo esclavizados y el otorgar el perdón, el otorgar una palabra de decir, bueno, entiendo y mejor me acerco y pido perdón. Porque a veces hasta el orgullo a veces nos impide tener libertad. Cuando a veces el egoísmo también es un factor para que la humanidad pueda encontrar la libertad, y esa libertad es reconciliarse con aquellos que le han hecho daño, que uno les ha causado daño a ellos. Y nosotros hemos visto estos puntos, llevamos 2 puntos muy importantes, llevan algún inciso, cada uno de ellos, lo que somos por naturaleza, lo que somos usted y yo. Reflexione. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este día? ¿Qué está usted haciendo con su relación, en su búsqueda a Dios? ¿Cómo está? Dice el punto número 1 que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, pero también habla de una esclavitud de la cual usted y yo no podemos vivir así. Y si usted no conoce de la palabra del Señor y hoy nos está sintonizando, nos está siguiendo por este medio, por internet, por Facebook, quiero decirle que el apóstol Pablo describe, como le decimos al principio, la condición un tanto triste, una condición dolorosa cuando la humanidad no tiene esperanza. Pero dice también que nosotros podemos
o podemos llegar a esos lugares celestiales y sentarnos ahí al lado, a la diestra, estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está cerca del Padre. Ahora, tenemos un tercer punto, y este tercer punto dice que estábamos condenados. Pensemos, cuando alguien está condenado, ¿cómo vive? Creo que no tiene esperanza, ¿no? Cuando aquella persona va y dice, bueno, se va a llevar la sentencia. Y la esperanza de una persona que va a ser sentenciada, bueno, siempre es que si ha cometido un delito sea corta, que sea de escasos meses, de escasos días, años. Pero ¿qué pasa cuando a una persona le dicen, estás condenado a tanto tiempo? Eso es algo doloroso, ¿no? ¿Y qué dice Efesios capítulo 2, versículo 3? Pablo lo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestros días. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero no se refiere a que nosotros imitemos o que seamos hijos de ira y que estemos siempre enojados, sino que provocamos a Dios a esa ira. Estábamos condenados y bueno, esa condena ya no existe más. Imagínese cuando alguien le dice, ¿sabe qué? Usted sale libre, sale absuelto de todo lo que se le acusaba, de lo que se imputaba en contra suya. Todo eso que tenía usted sobre su persona, bueno, ya no tiene mayor cuenta, ya no tiene peso, usted es libre. Y bueno, hoy nosotros tenemos que hacer reflexión. ¿Estamos libres o alguien sigue condenado? Y la condena, bueno, no estamos hablando de una condena humana, ni una condena hablando judicialmente, hablando de acuerdo a las leyes humanas. Algo que debemos aclarar, que la expresión hijos de ira no se refiere a niños pequeños que están bajo la ira de Dios. Pablo aquí utiliza un hebraísmo como hijos de desobediencia. Pablo, siendo un hombre que conocía bien las leyes, el apóstol Pablo, que era un hombre que se conducía siempre al pie de la letra, siempre al pie de la ley, trataba de vivir como un judío, como un hombre del pueblo de Israel, con todo lo que se tenía que hacer. Bueno, él también reconocía que estaba en una condición difícil. Y bueno, vamos a continuar, pero antes vamos a ir a una pauta gubernamental y estamos de regreso. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes, a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. Y bien, estamos de regreso y lo prometido, bueno, siempre nosotros tenemos por costumbre cumplirlo. Y bueno, damos gracias a Dios, usted que nos está siguiendo a través de Facebook, usted está ahí sintonizándonos en internet. Le enviamos un saludo a usted que nos está viendo y bueno, siéntase cómodo. Y vamos a continuar con esta temática, y el punto número 3 es que estábamos condenados y debemos de aclarar esta expresión. Hablamos del apóstol Pablo, ¿no? Como hijos de desobediencia. Él estaba usando aquí un hebraísmo para referirse a la raza humana que por haber rechazado a Dios son objetos de su ira. Y bueno, hoy pues no es una novedad que la humanidad rechace a Dios. Mayormente cuando la gente tiene todo lo que le place, todo lo que le ocupa, todo aquello que lo hace mantener a lo mejor en alegría, en armonía, hablando en una forma, en un sentido humano, porque sabemos bien que cuando una persona pues no le hace falta algo, no le hace falta nada, cuando está cómoda tal vez en una buena
posición, una buena economía, está fluyendo todo, no hay algo que les estorbe. Bueno, es difícil a veces nosotros mirar a Dios, y mayormente cuando se nos hace la invitación, lo primero que hace la gente es voltear la mirada hacia atrás y decir, no, yo no quiero ningún compromiso. Y bueno, nuestra hermana Araceli, bueno, nos quiere compartir también algo de este tema, de este punto que estamos viendo. Bueno, hermanos, pues, muchas personas rechazan el concepto de un Dios de ira. Y por supuesto, no debemos pensar que su ira sea como la del hombre, o algo que tenga que ver con ella, o con el mal carácter, con la venganza, con la malicia o con la animosidad. La ira de Dios nunca es arbitraria, sino que su reacción a lo que Él no acepta, sino que es su reacción ante lo que Él no acepta frente al mal. Debemos notar que la ira de Dios no está peleada con la misericordia y su amor. Todas están unidas con un carácter. De hecho, Pablo relaciona todos estos conceptos, con un Dios uno detrás de otros. Como dice en Efesios 2, del 3 y 4, éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó. Pero aún nos surge otra pregunta más. ¿En qué sentido éramos por naturaleza hijos de ira? Por su explicación, Pablo está estableciendo su contraste entre lo que éramos por naturaleza y por lo que hemos llegado a ser por gracia. Pablo parece que está apuntando a nuestra pertenencia conforme a la raza humana, caída como el origen de nuestra condición de hijos de ira. En este mismo argumento que expone en Romanos 5, 12 al 14, ahí dice que todos pecaron en y con Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos por los hombres, dice en Romanos 5, 17. El hecho de que todos los hombres traemos esta naturaleza caída cuando nacemos, se manifiesta por el hecho de que todos hemos pecado y de que todos pecamos. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. No podemos culpar eternamente a Adán, porque a nosotros también hemos pecado. No podemos decir que desde los tiempos de Adán y por lo que sucedió en ese entonces, le echemos toda la culpa. También nosotros debemos estar conscientes de lo que hacemos y de lo que estamos reflejando en nuestra vida espiritual. Si nosotros pecamos, no podemos decir, ay, es que por naturaleza yo ya soy así. O por naturaleza yo ya soy un ladrón o un mentiroso, no sé la situación. Pero no podemos echar la culpa y no podemos encubrirnos con eso, sino que nosotros debemos aceptar que lo hacemos, que nosotros de alguna manera lo hacemos por querer ser parte del mundo o porque, queremos ser como los demás, no queremos quedarnos atrás. Por ejemplo, lo vemos mucho en los jóvenes que por no querer quedar mal con sus amigos o no querer pues sí, verse mal en cuestión de que no les hacen no les sigue lo mismo que los demás, pues comete algunos pecados o puede, no sé, por ejemplo, están en una fiesta y pues toman alcohol o consumen drogas, no lo sé, pero pues nosotros debemos estar conscientes de lo que hacemos. Uno como joven, a pesar de que pues sí, tenemos amigos, tenemos amistades fuera de la iglesia y que en algunas ocasiones ellos nos influyen en hacer algo mal, pues también tenemos que estar conscientes de de lo que queremos y a quién le servimos. Y nosotros estamos conscientes de que le servimos a Dios y que somos hijos de Dios, pues
nos vamos a detener y vamos a tomar en cuenta eso, vamos a pararnos un poco y vamos a decir, no, pues esto no le agrada a Dios, mejor pues me voy o pues lo dejo ahí. Pero pues nosotros debemos tomar la conciencia y tener también la madurez para aceptar que hemos pecado y aún en momento de tentación pues alejarnos, más que nada para que pues sí no cometamos o no haya esa desunión con Dios mediante el pecado. Y bueno, nuestra hermana Araceli hizo una mención y por supuesto que hay un concepto que nosotros debemos de tomar muy en serio. Mire, porque cuando hablamos de un Dios de ira, nuestra hermana comentaba, ¿no?, acerca de que no debemos de pensar que su ira sea como la del hombre. Esto es una realidad, ¿eh? Nuestro Dios no es un Dios con un mal carácter, ¿no? Que a veces se encuentra en un carácter suavecito, se encuentra alegre, se encuentra molesto, ¿no? Ni tampoco podemos pensar que cuando nuestro Dios habla la palabra que es un Dios de ira, es un Dios vengativo, ¿no? De ninguna manera. La malicia o todo lo malo no existe en Dios. Una realidad es de que nosotros no podemos pasar por alto lo que el Señor nos pide. Si nosotros estamos viviendo en delitos y pecados, como decía nuestra hermana Araceli, nosotros debemos de tener cuidado, ¿no? Porque así como encontramos que es un Dios de misericordia, y es ahí donde la gente, donde la humanidad dice, bueno, es que tenemos un Dios de amor, es un Dios bueno, y ese Dios bueno sí, es bueno, pero también no podemos pasarnos del límite, no podemos pasarnos de lo que es el blanco, como dice también nuestra hermana cuando nos comentaba acerca de lo que es la misericordia, lo que es el amor y lo que es el pecado, ¿no? El pecado siempre nos va a mantener lejos de Dios, y ahí es donde nosotros pues muchas veces nos metemos en problemas, porque es una realidad que cuando nosotros estamos en esos delitos y en esos pecados, bueno, estamos haciendo que nuestro Dios tenga que actuar, porque estamos haciendo algo frente a Él y no es agradable. Ahora, esa misericordia también la traducimos en su amor. Dios ha tenido misericordia. ¿Cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo era tu condición? ¿Cómo es la de hoy? Y bueno, debemos demostrar un cambio. Cuando Dios llega a una vida, la transforma. Cuando Dios llega a una vida, hace una vida diferente, una vida de una condición, un estilo diferente al que teníamos antes de conocer al Señor. Pero ahora nosotros debemos de entender que porque Dios es rico en misericordia, no podemos abusar de ese amor. Hay gente que dice, bueno, es que Dios no es malo y no me puede hacer nada malo porque Dios es Dios de amor. Bueno, es de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que podemos hacer las cosas y que no va a ocurrir nada? La palabra del Señor nos manda y nos enseña, ¿no? Cuando dice todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Ayer veíamos un ejemplo, ¿no? Una persona que es dura, que es vaya, que es poco manejable. Y bueno, hoy estuvo del otro lado porque esta persona ahora le tocó tener a una persona a su cargo, y bueno, le pagaron con la misma moneda, y fue ahí donde yo le dije, bueno, date cuenta de que lo que estabas haciendo no es correcto, y que hoy todo lo que has hecho, bueno, tiene una consecuencia. Y así nosotros, ¿no? A veces creemos que podemos abusar de la misericordia de Dios, y no quiere decir que a Dios ahí nos esté haciendo algo malo, indebido, mas en su infinita misericordia Él tiene que mostrarnos que hay una corrección, que debemos de reflexionar, debemos de acercarnos a Él, pero de todo corazón. Y bueno, hablando de la misericordia, hablando de todo esto, ¿qué es lo que somos por gracia, por la gracia de Dios? En medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta, por su naturaleza caída, Dios ha intervenido para revestir nuestra situación, para hacer un cambio total en nuestra situación. Dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese, siendo lo que éramos, viviendo como vivíamos, aún Dios ahí muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Éramos hijos de desobediencia,
éramos hijos de ira porque hacíamos todo lo malo. Pero cuántas veces nosotros nos hemos olvidado y hemos abusado de la gracia, no ese don inmerecido, porque pensamos que no va a ocurrir nada malo, que Dios no va a intervenir. Pero nosotros debemos de estar buscando siempre el agradar a Dios, porque si nosotros sabemos que nuestra naturaleza era una naturaleza caída, pues debemos de entender que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestros méritos que hoy nosotros tenemos una promesa de vida eterna. Y mayormente cuando tú has creído en el Señor Jesucristo, esa promesa tú te la apropias. Pero si estamos viviendo de acuerdo a las comodidades de este mundo, a los placeres que hay, bueno, nosotros estamos excluidos de esa realidad, de esa verdad en la cual por gracia sois salvos. Nosotros debemos de tener la salvación firme en nuestro corazón, firme en nuestra mente. Pero también agrega la palabra, dice que estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Si nosotros estábamos muertos, ahora nosotros hemos revivido. Esto es algo que a veces la gente no logra comprender. Pero tú, hermano, tú amigo que nos escuchas, tú has resucitado con Cristo. Si tú has dejado esa manera antes pecaminosa en la cual ofendíamos a Dios, hoy nosotros hemos resucitado. Pero si tú estás pensando a lo mejor que tienes vida, pero estás viviendo lo mismo de antes, entonces tú no has tenido un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es nacer en Cristo Jesús para que nosotros tengamos aún una vida espiritualmente real, y una vida efectiva, una vida en la cual nosotros podemos siempre estar con nuestro Dios, acercándonos, haciendo su voluntad. Pero de lo contrario, si tú y yo no estamos viviendo la palabra, pues como dice, estábamos muertos, y muchos siguen en esa condición. Caminan, respiran, se mueven, pero espiritualmente ya no. También dice que éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y de poder. Y esto es algo que también debe de ocuparnos, queridos hermanos, porque nosotros éramos esclavos. Estábamos esclavos. ¿Cuántas veces quisimos salir de ahí, de la esclavitud del pecado, y no lo logramos? ¿Cuántas veces buscamos una forma, una manera, una alternativa, y no lo logramos? Pero hoy, querido hermano, vamos a continuar con esta temática. Y bueno, no se vaya usted, vamos a escuchar una alabanza, y bueno, vamos a ir a este corte musical y vamos a escuchar. Esté atento y esperamos que la disfrute. Hermano, Dios le bendiga. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca
A todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Esta hermosa alabanza y bueno, nosotros queremos que usted disfrute cada momento que tiene sintonizándonos, siguiéndonos por este medio, Radio Voz, la voz del Evangelio. Y bueno, si usted nos está siguiendo en vivo, nos está siguiendo por Facebook, le enviamos un nuevo saludo, que Dios le bendiga y vamos a continuar con esta temática, reconciliándonos con Dios y con los hombres. Bueno, primeramente nosotros debemos de saber que debemos de tener una reconciliación con nuestro Dios, con un Dios maravilloso, un Dios que nos ha amado. Y bueno, también nos quedamos en este punto, dice que estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Fíjese que hay veces que es difícil entender, ¿no?, esta palabra, cuando dice que estábamos muertos y Él nos ha resucitado con Cristo. ¿Quién nos resucitó? El Padre. Qué amor tan grande, ¿no, querido hermano, querido amigo? Ese es un verdadero amor, el cual usted y yo no lo merecíamos. Pero hoy tú puedes echar mano de ello, que tú y yo podemos estar nuevamente disfrutando de esos momentos, ¿no?, tan agradables, no solamente sobre la tierra, sino los cuales los vamos a disfrutar por una eternidad. Y bueno, es porque antes éramos esclavos, pero ya no lo somos. Si tú realmente has resucitado es porque estás haciendo la voluntad, estás viviendo lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Padre, lo que la palabra del Señor nos habla, lo que la palabra del Señor nos demanda que nosotros hagamos y cumplamos de acuerdo a lo que está establecido. Y algo tan importante también es que nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales, en una posición de honor y de poder. ¿Qué éramos? Nada. Yo puedo decirte que mucha gente, o tal vez alguno de nosotros, vivió en algún momento sin alguna esperanza. Tal vez con un autoestima muy por los suelos, vivió tal vez con una condición denigrante. ¿Cuánta gente se sentía la más vil? ¿Cuánta gente se sentía la más insignificante? Pero cuando llega la palabra del Señor y nos dice que éramos esclavos, pero que ahora con Cristo nosotros podemos estar sentados en los lugares celestiales, bueno, esa es una posición de honor. Yo no sé en qué posición estés tú, pero si tú estás sentado, si tú has aceptado, si tú has buscado los lugares celestiales, has buscado esta palabra, bueno, tienes una posición de honor. Y qué alegría, ¿no?, poder decir, poder gritar a los cuatro vientos y decir, yo tengo una posición de honor. Imaginemos al apóstol Pablo, ¿no? Él, antes de conocer la palabra, antes de entender, antes de conocer el Evangelio, antes de tener ese encuentro con Jesús, también podría estar lleno de sabiduría, de conocimiento. Podría ser un hombre muy letrado, de tanto conocimiento en leyes, de hablar, no sé, diferentes idiomas, pero una realidad es que, bueno, él no tenía un lugar de honor.
Y ahora el que nos está aquí mencionando, el que nos está compartiendo estas palabras, es un hombre que aprendió a hacer la voluntad de Jesús, aprendió a vivir el evangelio, aprendió también a reconocer que él necesitaba estar en los lugares celestiales, pero antes su condición era una condición que lo tenía muerto. Pero cuando él aceptó a Jesús, cuando tuvo ese encuentro, él resucitó también con él, cuando aceptó que era el Hijo de Dios, que era el verdadero Mesías, y ahora no solamente tenía esa posición de honor, sino también de poder. ¿De cuál poder? No estamos hablando de un poder humano, estamos hablando del poder de lo alto, del poder del cual tú y yo podemos ser revestidos y del cual podemos disfrutar y podemos echar mano. Mira, tanto aquí como allá. Allá, en los lugares celestiales, aquí sobre la tierra, tú y yo en Cristo, ahora nosotros podemos hacer tantas cosas. El poder de llevar la palabra, el poder de poder hacer que la gente pueda escuchar que hay una esperanza. Aquellos que están muertos pueden hallar vida. Dijera alguno, bueno, ¿cómo puedo yo hacer eso si nunca he podido lograr nada en la vida? Si nunca he alcanzado un lugar honorífico. Pero mira, no se necesita que tú y yo nos hagamos populares o que nos hagamos muy conocidos, famosos ante la sociedad, mas está hablando de un poder el cual nos ha salvado y nos ha prometido, nos ha dado una esperanza de estar en los lugares en el cielo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y tenemos por último, ¿qué es lo que hizo Cristo por ti? ¿Qué es lo que tú has hecho por Él? Lo que Dios ha hecho, Pablo lo afirma. Y nuestra hermana Araceli, bueno, ella nos va a ayudar, que ella también quiere compartirnos y espero que tú estés atento. Y bueno, ella nos va a compartir. Bueno, lo que Dios ha hecho. Bueno, el apóstol Pablo nos dice que por gracia sois salvos, y eso nos lo dice en Efesios 2, del 5 al 8, que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, hemos leído, y pues yo creo que cada uno de nosotros pues debe tomarse como que el tiempo y aún pues la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Nosotros hemos sido salvos y hemos aceptado cada uno, y si bueno, usted no lo ha hecho, pues le invito a que lo haga. Y bueno, lo hemos hecho. Hemos sido salvos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y por medio de esto hemos sido salvos. ¿Pero por qué? Es por medio de la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que nosotros no merecemos, es algo inmerecible, podría decirse. Y podemos ver que Dios ha tenido misericordia, y que tal vez usted se pregunta que qué propósito tiene en su vida, o hay momentos en los que llega la depresión, o no sé, se encuentra confundido y no sabe por qué usted está aquí, por qué usted está en este mundo. Y yo creo que Dios, por su misericordia, nos ha dado un propósito, y aún por su gracia que nos salvó, hemos adquirido un propósito para nuestras vidas, y que cada uno, mediante la palabra del Señor y conforme vaya creciendo en el Evangelio, pues puede ir adquiriendo, puede ir como que descubriendo lo que Dios quiere para sus vidas. Y pues es un proceso por el que cada uno de nosotros debemos pasar, por el que se empieza con la salvación, con el aceptar que Cristo es tu Salvador. Y bueno, este proceso te lleva a que tú encuentres, a que tú aprendas, y aún le pidas a Dios que cuál es el propósito que Él quiere para tu vida, y aún pues no sé, ejercitarte en el Evangelio y en la palabra del Señor, para que tú vayas adquiriendo esa
bueno, esa destreza y aún lo que el Señor quiere para tu corazón, para tu vida. Sí, bueno, nuestra hermana nos habla acerca de que lo que lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿no? Nos ha salvado. Y ella leyó la cita, pero en resumen creo que Pablo describe la salvación en términos es de nuestra unión con Cristo. Usted y yo podemos estar unidos a Dios a través de Cristo. Usted y yo podemos acercarnos a Él a través de Jesucristo. Algo también que de lo que Dios ha hecho es que nos dio vida juntamente con Cristo, y eso nos lo afirma Efesios capítulo 2, versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. El tener vida, bueno, no nos habla de una vida pequeña, nos habla de una vida inagotable, una vida en la cual usted y yo podemos disfrutar si usted y yo cumplimos, si usted y yo vivimos. Y bueno, algo muy importante es que debemos de entender que la gracia hoy es algo que nosotros debemos de cuidar. La gracia no es rechazarla, no es abusar de ella, mas nosotros en la gracia hoy nosotros tenemos mayor compromiso porque debemos de cuidar nuestra salvación, debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Y recuerde que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos vida juntamente con Cristo, y eso es para nosotros una bendición. Efesios capítulo 2 versículo 6 nos dice que también Dios nos dio juntamente algo muy hermoso, que Él nos resucitó. ¿Con quién? Con Jesucristo. Estábamos muertos, hoy tenemos vida. Si tú disfrutas de esa vida, busquemos siempre tenerla bien. Esa vida que tú y yo tenemos es porque resucitamos, estábamos muertos, pero Jesucristo pagó. Jesús pagó por nosotros, Jesús pagó todo, hizo todo por amor a nosotros, y también nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no se puede comprar con nada. Este es algo, es un regalo, es una maravilla. Y usted y yo no podemos ir a ningún lado, ninguna persona, por más medios que tenga, por más facilidades que tenga, puede comprar su salvación, y mucho menos ir a los lugares celestiales. Para ir allá, para estar a la presencia, para alcanzar la vida eterna, necesitamos verdaderamente de la salvación. Y esto es a través de la fe. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, si usted cree que verdaderamente Jesús es el enviado de Dios, el unigénito de Dios, quiero decirle que usted puede disfrutar lo que ha estado afirmando el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en la carta de los Efesios capítulo 2, cuando dice que lo que Dios ha hecho por nosotros es que nos dio vida, es que Él nos resucitó, es que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales, y esto es algo asombroso. Esto es algo hermoso, querido hermano. Y nosotros hoy, nosotros queremos compartirle que tenemos algo muy hermoso, y nada nos puede privar, de esa vida, de ese regalo que tenemos por parte de Dios. Usted y yo tenemos que reconciliarnos. Si usted detecta que la salvación hoy, pues usted la ve condicionada, pues tiene que reconciliarse con el Señor. Si usted ha dejado de hacer la voluntad de Dios, si usted ha vuelto a ser un hijo de ira, si ha entrado nuevamente en la desobediencia, pues tenemos que hacer un alto, y usted tiene que reflexionar en esto que ha estado aconteciendo, en esto que tal vez usted ha estado haciendo mal. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que fallamos, sabemos que tenemos tentaciones, pero el alcanzar el blanco, es a través de nuestra fe, pero también la fe va acompañada de nuestra obediencia. El obedecer la palabra es obedecer a Dios. ¿Cuánto has estado tú obedeciendo de la palabra, no? ¿Cuántas personas hoy podemos ver que disfrutan de un lugar celestial porque han sido llamados a cuentas, pero ellos fueron confiados? ¿Por qué? Porque vivieron una palabra, porque obedecieron la palabra del Señor, porque ellos se aferraron a esas promesas y siempre buscaron hacer lo que estaba establecido en la palabra. Pero algo muy importante, creer.
Hay gente que vive o que está tal vez en una congregación o tal vez está creyendo porque lee la Biblia, escudriña la palabra, pero saben, muchas personas dicen, bueno, yo lo creo y por fe, pero están haciendo lo mismo de antes. Eso es imposible. Cuando una persona tiene fe, pero sigue viviendo en sus pecados y en sus delitos, sigue siendo una persona en la misma condición que está muerta. Y no importa, no vale aquí alguna condición, alguna posición para poder decir y levantar la mano y decirle, no, yo lo tengo seguro. No, no hay nada, ¿no? Hay alguien que mencionó, dice, bueno, pues es que yo creo en un Dios de amor y la salvación nadie me la quita. Pero mientras han dado en algunas situaciones que, bueno, lo acusan de sus pecados y sus delitos, ¿no? Y algunos de ellos, bueno, nosotros los conocemos y sabemos que son todo lo que nos ofrece allá afuera el mundo. Entonces lo que Dios ha hecho por nosotros es algo maravilloso. Querido hermano, querido radio escucha, eso que Dios ha hecho solamente es una muestra de amor. ¿Qué tanto es lo que nosotros estamos haciendo para agradarlo? Lo asombroso es que Pablo no está describiendo únicamente acerca de Cristo, sino de nosotros también. Notemos bien lo que dice: Dios nos resucitó, levantó y sentó a nosotros con Cristo. Es fundamental dar toda la importancia debida al hecho de que todos estos beneficios los recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo. Y bueno, habló de una virtud, ¿no? El nosotros acercarnos a Dios, el leer la palabra, esa es una virtud. Pero es algo que también nosotros debemos de entender, que la salvación es un regalo maravilloso. Que el que nosotros busquemos a Dios es buscarlo para poder preservar, para poder tener siempre en nuestras manos la salvación, el poder decir, bueno, la salvación yo la tengo tan segura que estoy seguro que si el Señor viniera en este momento, yo podría estar ante su presencia. Pero cuántas personas hoy dicen, bueno, los acusa su conciencia, los acusa su manera de vivir, los acusa su destrampe, y bueno, eso es algo muy delicado, porque mucha gente, sabiendo que están viviendo como hijos de ira, que están fuera nuevamente viviendo en sus pecados y delitos, pues no hace nada, ¿no? Por ser nuevamente humildes, sensibles a la voz de Dios. Y recuerden que leímos lectura, ¿no? A la palabra del Señor: aprended de mí que soy manso y humilde. Sabe, tenemos que echar mano de la humildad, de esa mansedumbre. La humildad es reconocer también que nos hemos equivocado. Esa humildad también nos va a llevar a reconocer que nosotros tenemos que hacer un cambio, tenemos que reflexionar. Estamos a 3 días de concluir este año. ¿Qué tanto tú estás en paz con tu semejante, con el prójimo, con el familiar? ¿Qué tanto tú tienes libertad hoy para decir, no hay nada que yo tenga guardado, nada que me acuse, no hay nada que me señale, ni nada que yo pueda señalar, porque yo estoy viviendo una libertad, y una libertad en Cristo? Fíjese qué asombroso el apóstol Pablo. Era un hombre que vivió, que hizo tantas transgresiones, que persiguió a la iglesia, que, bueno, se puso en contra del evangelio, que vivió y creyó estar en una realidad, en una condición que él creía que era aceptable. Pero algo que después comprendió es que lo que él hacía no agradaba al Señor. No era oportuno, porque estaba atentando contra Dios mismo. Y usted y yo no podemos hacer el más mínimo descuido o estar en esa condición de decir, bueno, no pasa nada, no ocurre nada. Usted y yo debemos de entender que lo que vemos y aprendemos de Pablo es que él fue un hombre que entendió bien acerca de la salvación, que fue un hombre que buscó siempre cumplir con la palabra del Señor. Y bueno, él sabía que el hombre necesitaba conocer y escuchar de la palabra del Señor. Tanto fue así que él estuvo empeñado, él estuvo en esa disposición de poder compartir la palabra, sus viajes misioneros, cuando él estaba aún en el momento de la angustia, la tribulación, cuando él estaba preso, hablando de una forma física, hablando de acuerdo a las leyes, porque no agradaba lo que él hacía. Él estaba preso, pero él seguía teniendo sus convicciones fijas, unas convicciones firmes, las cuales a él lo mantenían siempre firme, y él decía, bueno, yo
Yo sigo creyendo en Jesucristo. Él se esforzaba, él compartía la palabra, él hablaba a judíos y a no judíos, le hablaba a extraños, le hablaba a extranjeros, le hablaba a todo aquel hombre, a aquella persona que se acercaba y él compartía la palabra del Señor. Eso es lo que realmente nosotros debemos de ver, que nosotros tenemos la fuente de vida, la verdadera fuente es Dios. Por lo tanto, estar sin Él, usted y yo estaríamos muertos, ajenos a la vida de Dios. Usted no puede estar ajeno a lo que Dios está pretendiendo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿De qué manera Dios ha estado hablando a tu corazón? La importancia también es de tener esa humildad y reconocer, bueno, yo también lo he rechazado. No he querido tener ningún contacto con Él. No he querido acercarme a Él porque no quiero dejar esa condición. Compartíamos con una persona y ella nos decía, bueno, es que, y yo le decía, bueno, ¿usted conoce de la palabra del Señor? Y me dice, sí. Y le preguntaba, y la está buscando hacer la voluntad de Dios. Y bueno, fue honesta y dijo, bueno, la realidad es de que no. Y la pregunta es, ¿por qué? Dice, porque me gusta lo que hay en el mundo, me gusta lo que practicamos. Mira, hay tantas cosas en el mundo que parecieran ser buenas, que parecen ser atractivas y que de alguna manera nos dan placer o producen placer, pero su fin son un fin de muerte. Usted y yo hemos sido rescatados, usted y yo hemos sido salvados, y nuestras hermanas nos compartieron y nos ayudaron en esta temática. Y bueno, nosotros solamente vamos a hacer una recopilación de lo que hemos compartido, lo que éramos nosotros por naturaleza. ¿Qué éramos? Estábamos excluidos, estábamos fuera de la voluntad de Dios porque no le conocíamos, porque lo rechazamos, porque no quisimos en el momento del llamado hacerle caso tal vez. Pero algo muy importante también, que estábamos excluidos, pero también estábamos sin una relación con Dios. Espiritualmente estábamos secos, estábamos vacíos. Pero hoy nosotros sabemos que ya no vivimos más de esa manera. Usted y yo ya no estamos en esa cautividad, ya no estamos esclavizados a esa condición. El apóstol Pablo sabía que los delitos y los pecados, humanamente hablando, que están en contra de Dios, hacen que la gente viva en una condición de esclavitud, en una condición verdaderamente dolorosa. Y bueno, nosotros tuvimos 3 puntos, algunos incisos, pero también estábamos condenados. Hoy usted y yo ya no tenemos una condena. Jesús pagó el precio. El abogado se presentó por nosotros y él dijo, yo voy a pagar el precio. Yo doy mi vida por amor a esta humanidad. Doy mi vida por amor a ellos que son tan valiosos para el Padre, pero también para mí. Y es por eso que Él se entregó a sí mismo. Y algo que leímos también es que nosotros fuimos reconciliados en Cristo Jesús. Él nos reconcilió para con el Padre. Y bueno, eso es algo que podemos expresar abiertamente y decimos, bueno, por gracia soy salvo. Tú sigues teniendo la salvación. ¿Tú te sientes firme hoy con esa salvación que tienes? ¿Crees que verdaderamente ya la has alcanzado? ¿Estás buscando, pretendes estar siempre obedeciendo y viviendo la palabra del Señor? Porque lo que Dios hizo es mostrar su misericordia por su grande amor, y Él nos amó con un amor que no se puede comprar ni habrá otro igual. ¿Por qué? Porque solo el amor de Dios nos puede explicar que nos amó tanto y su Hijo lo hizo todo por nosotros. Amén. Y bueno, mis hermanos, no sé si quieran agregar algo, porque vamos a terminar esta temática y después vamos a hacer una oración. Amén. Yo solamente, a leer un texto, ¿no? Lo que Dios ha hecho por nosotros, aun si nosotros vivíamos en la corriente del mundo, si aún las obras de la carne que estaban en nosotros, creo que nosotros hemos tenido ese cambio radical en nuestra vida, y creemos a la palabra ahí en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces vemos que podemos hacer la palabra viva en nosotros cuando hemos creído en Cristo, cuando sabemos que hemos sido crucificados con Él y que ahora ya no vivimos bajo la carne, que ahora ya no vivimos bajo nuestros propios lineamientos o pensamientos, sino que tenemos una regla, tenemos un reglamento que es la palabra de Dios. Y en Gálatas 5:24 nos dice de la misma manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es necesario que nosotros crucifiquemos nuestra carne, que crucifiquemos aquello que nos está acechando para no poder ser hijos obedientes, y que nos hacemos aún hacia los demás cuando somos hijos de desobediencia. Creo que es importante que nosotros tengamos la palabra viva en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que seamos diferentes, y que aún el Señor mismo nos ha mandado a hacer esa sal en la tierra, a hacer esa luz, y que no escondamos esa luz debajo de un almud porque no puede dar la vista. Así que como hijos de Dios debemos vivir no bajo nuestra propia carne, sino la voluntad de Dios, y tenemos nuestro reglamento, que es la palabra del Señor. Amén, hermanos. Y pues también lo podemos ver en la juventud de hoy. Muchos de los jóvenes rechazan, y bueno, nosotros lo vemos tal vez en las iglesias, que se alejan o que cometen pecados y pues ahí lo dejan todo, lo dejan tirado y no siguen. Al contrario, se dejan caer y se alejan cada vez más. Pero pues nosotros debemos tener en cuenta que pues Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Y pues nosotros hemos andado por las corrientes de este mundo. La juventud anda por las corrientes de este mundo, se deja arrastrar por el enemigo que quiere pues sí, agarrarlos con cualquier cosa. Y pues aún la juventud se deja porque pues ponen de excusa que estos tiempos ya son diferentes. Y tomemos en cuenta de que pues sí, los tiempos están cambiando, pero debemos tomar en cuenta de que la palabra de Dios sigue, y la palabra de Dios nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Y bueno, aún los jóvenes, pues aún si han cometido algún pecado y pues se han alejado, pues debemos debemos ser valientes y aún volver a los brazos de Cristo y pues reconciliarnos con Él y aún seguir, levantarnos y no sé, tal vez crecer aún más, que tal vez lo que hicieron, el pecado que cometieron o lo que haya sucedido en sus vidas no sea algo, más bien sea una experiencia para que pues de ahí se puedan tomar y aún crecer en la palabra de Dios. Y pues nosotros debemos, aún como jóvenes, debemos tomar conciencia de lo que hacemos, debemos, si ya fallamos, pues debemos levantarnos, debemos, tomar, la palabra y pues levantarnos, tomar, pedir perdón y pues seguir. Y bien, hermanos, es cierto, ¿no? Debemos de tener en cuenta nuestros consejos. Hoy la juventud, hoy todas las edades, todas las generaciones, pues debemos estar siempre reconciliados, debemos estar bien con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos recibido la salvación y es un regalo maravilloso de parte de Dios, el cual usted y yo no tuvimos que aportar ni hacer nada para poder alcanzarlo. Solamente fue creer, y bueno, hemos creído a la palabra del Señor, como lo hicieron también los grandes hombres de la Biblia en el Nuevo Testamento, gente transformada que creyó y siguió. Y aún en el Antiguo Testamento pues vemos cómo es que la gente ha creído a Dios y vieron resultados siempre de bendición, resultados de beneficio para sus vidas, para sus familias, para un pueblo, para una nación. Y bueno, nosotros hoy tenemos que buscar siempre la bendición. Y bien, hermanos, pues vamos a ir a un corte. Y bueno, después vamos a regresar y vamos a estar dando los saludos, enviando los saludos y también las peticiones. Y bueno, espero que también se sienta usted gozoso con esta alabanza. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar.
Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año. En el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes a un costado del Canal Cartagena. De Colombia para México. Elkin DC, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55 35 04 38 33. No faltes. La Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, a través del Instituto Teológico San Pablo, convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al ministerio pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac, Estado de México, ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, código postal 55770, en el municipio de Tecámac, a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020. Si cuentas con los siguientes requisitos: ser una persona de buen testimonio y solvencia moral, ser estudiante y o trabajador, tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario. El trámite de ingreso se llevará a cabo ante la subdirección administrativa del plantel del Instituto Teológico San Pablo, durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas. No faltes. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 55 59 38 57 35 o al 55 61 64 80 28. Te esperamos. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no estás. Este programa, Una Vida Sobrenatural. Esperamos que usted se haya pasado un momento agradable, esperamos que la temática haya sido de bendición y bueno, le haya traído reflexión a su corazón. Y bueno, también vamos a hacer una oración pidiendo que Dios sea obrando en nuestra vida, y si usted tiene que reconciliarse con el Señor porque reconozca que nuestra condición era aquella, pues, y que nosotros nos apartamos de las bendiciones que Dios nos ha dado, pues es momento de orar y decirle: Señor, te fallé. Señor, yo quiero reconciliarme contigo porque quise tomar la condición antigua, la condición de antes. Y bueno, le vamos a pedir a nuestra hermana Laura, y ella nos va a guiar en esta oración. Amén, vamos a dar gracias. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta temática, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, Dios eterno. Sabemos que eres tú el que obras a nuestras vidas, a nuestros corazones, oh Dios eterno. No, mira tú que nos estás escuchando, dile al Señor: Señor, perdóname porque me he desviado, porque he hecho conforme a mi voluntad.
porque no he seguido tu palabra, porque no he seguido como tú deseas. Perdóname y ayúdame a ser un hijo obediente. Yo quiero ser un hijo de luz, un hijo que te ame, un hijo que te honre. Y perdóname, Señor, perdóname por hacer lo incorrecto delante de tu presencia aún, haciendo, Dios eterno, dando mal testimonio de lo que he sido. Perdóname en el nombre de Jesús. Señor amado, aún aquellos hermanos que nos escuchan, aquellos oyentes, amigos, mira, Padre eterno, pon en ellos, en su corazón, redarguye sus vidas, que ellos puedan tener esa reconciliación y que podamos, Señor amado, hacer lo que tú anhelas, lo que tú deseas, oh Dios eterno, para poder ser así, esa iglesia viva, esa iglesia que te ame y que te honre en todo tiempo. Te damos gracias por esta temática, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, hermanos, pues tenemos algunos saludos, tenemos también algunas peticiones. Y bueno, tenemos un saludo de nuestro pastor Rubén Azamar. Y él envía un saludo a cada uno de nosotros aquí en cabina. Agradecemos el saludo, pastor, Dios le bendiga. Y bueno, Amén, ha sido una gracias. bendición para nuestras vidas y para el ministerio. Y tenemos más saludos, tenemos un saludo de parte de nuestra hermana Leti. Ella envía un saludo y un abrazo muy fuerte. También un saludo y un abrazo para Araceli, nuestra hermana Araceli. Bueno, y agradecemos, hermana, que usted nos haya sintonizado, nos haya seguido. Tenemos un saludo más también de nuestra hermana María Elena Martínez. Ella también manda un saludo tanto a todo el equipo aquí en cabina, y bueno, también solicita una petición por la cual nosotros estemos orando. Y sí, hermana, cómo no, con gusto vamos a estar orando, y vamos a pedir por las necesidades que hoy se presentan, y sabemos que Dios le va a ayudar. Tenemos también una petición de nuestra hermana Vane. Hermana, bueno, nosotros vamos a estar orando. Ella pide oración por sus padres, han estado con algunas dificultades en su cuerpo, han tenido por ahí algunos problemas de salud, pero creemos que Dios le va a ayudar y le va a dar la victoria a sus padres. Hermana, confía en el Señor. Y bueno, esos son los saludos. Gracias, hermanos. Y bueno, tenemos peticiones. Una petición tenemos que es de nuestra hermana Gladys, Mireya Durán, y ella pide que nosotros oremos por liberación. Claro que sí, hermana, vamos a pedir y Dios va a obrar si usted cree. Y bueno, nosotros creemos en el nombre de Jesucristo que hoy esa libertad, esa liberación es una realidad. Y también vamos a pedir por nuestra hermana Edith. Ella es conocida de nuestra hermana Leti. También por Gabriela. Ellas son sus hermanas. Pedimos que el Dios obre en sus vidas, porque están pasando por momentos de dificultad, tienen problemas de salud, pero Dios les va a ayudar. También tenemos una petición por la familia de nuestro hermano Adrián, que Dios les ayude a él y a su familia y puedan ver la misericordia de Dios, puedan ver la respuesta. Pedimos también por José, por Marta. Ellos son padres de Vane y sus papás tienen algún problema de malestar en su cuerpo, una infección. Y bueno, Dios les va a ayudar. Y vamos a pedir en esta oración que Dios los ayude. Y después de esta oración nos vamos a despedir. Y bueno, ahorita nos despedimos con toda la alegría y con todas las caravanas que podemos hacer, porque usted nos sintonizó. Padre, en el nombre de Jesús oramos a ti, pidiendo, Señor, de tu misericordia y de tu ayuda. Mira, Dios, la vida de cada una de las personas que nos han, Señor, hecho llegar a sus peticiones de necesidad en este lugar. Te ruego que tú obres poderosamente en la vida de Gladys Mireya Durán. Ella necesita liberación, y en este momento tomamos la autoridad en el nombre de Cristo Jesús y echamos fuera todo lo que se está presentando, todo lo que se ha estado ahí levantando en la vida de esta hermana, de esta mujer, la cual, Señor, ahora mismo la declaramos. Creemos por el poder de la palabra que toda oposición, todo aquello que estaba causándole daño, se va en el nombre de Cristo Jesús y no vuelve más para causarle malestar. Es libre por el poder de la palabra
palabra en todo lo que ella necesite, en su cuerpo, en su vida espiritual, en su búsqueda, en su relación contigo, Señor, ella pueda tener libertad. Yo la bendigo en tu nombre y creo, Señor, que ningún plan, ningún, Señor, ninguna manifestación podrá hacerle daño a ella, porque sabemos que todo plan diabólico es frustrado, es deshecho en el nombre de Cristo Jesús y echado fuera de esa vida, desde este lugar hasta esa vida. Ahora mismo vemos y creemos en la bendición. Bendito sea tu nombre, maravilloso Dios. Pedimos también, Señor, por Gabriela, por Edith. Ellas tienen necesidad, Señor. Están lejos, tiene alguna problema. Gabriela tiene alguna situación de molestia en sus piernas. Ayúdala, maravilloso Dios, dale la sanidad. También pedimos por Edith, tiene úlceras también en su cuerpo, en sus pies. Ayúdala. Te pedimos, fortalezcas también la vida de Adrián, de su familia, y ellos puedan buscar tu presencia. Te rogamos también por la sanidad, la libertad de nuestra hermana Marta, de mi hermano José. En el nombre de Jesús creemos que la bendición ha sido, Señor, ya es una realidad por la fe y también la sanidad. Amén, Señor, y amén. Y bien, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, este programa, Una Vida Sobrenatural, nuestro titular es nuestro pastor Rubén Azamar. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, ha sido un gusto poder compartirles hoy la palabra del Señor. Nos despedimos y le invitamos, si usted nos quiere buscar por Facebook, nos puede encontrar por Cristo Viene, así. Pues solo tiene que escribir Cristo Viene y usted nos puede encontrar. O si nos quiere visitar, estamos en Ciudad Cuauhtémoc, entrando por el centro comercial, y estamos ahí en la entrada por Laboratorio. Sube usted a 5 minutos donde esté el CBT Juan Gutenberg. En esa calle usted nos puede encontrar, calle Tlacuilos, y bueno, ahí estaremos con gusto esperándole. Tenemos cultos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es el último culto, y concluye como a las 7. Dios les bendiga, ha sido un honor, un placer, y bueno, hasta la próxima, y dejamos el lugar a nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Ana Laura Castro y fue un gusto haber estado con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Araceli y también igualmente fue un gusto y bueno, agradecemos la sintonización y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.